Vamos a comenzar con el capítulo 5 y vamos a hablar sobre las instrucciones finales antes de partir del Sinaí y vamos a hablar sobre dos cosas puntuales, sobre la provisión de Dios y su guía guiando al pueblo. Entonces del capítulo 5 vamos a leer del 1 hasta el 10. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo lo que padezca flujo de semen, a toda contaminación con muerto, así sea hombre como mujer, échele fuera del campamento. Los echaré para que no fuera del campamento, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová había dicho, y así lo hicieron los hijos de Israel. Ahora vamos a hablar voy a leer sobre la ley de la restitución y después desarrollamos el tema. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, hombre o mujer, que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevaricaron contra Jehová y deliquen. Aquellas personas confesarán el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Ay, que no se lee hoy. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y así, y si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándolo al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de toda cosa santa que los hijos de Israel presenten al sacerdote suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, así lo que cualquiera diere al sacerdote será suyo. Amén. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la ley de la purificación. Dice, todo lo que habla en relación con la ley de purificación de lo inmundo debería echarse fuera. Esta era una de las leyes que Dios le había entregado al pueblo de Israel, ya fuera de leproso o de semen de mujer o contaminación con muertos. Si nosotros nos acordamos cuando estudiamos el libro de Levíticos, allí nos habla de cómo era que tenían que hacerse para la purificación de estas personas. Dice que las personas deberían estar fuera del campamento y después tendrían que presentarse delante del sacerdote. Y cuando el sacerdote les diera por limpios, era que podían regresar otra vez al campamento. Antes de eso, no podían regresar al campamento. En el capítulo 5 habla de la contaminación. Dice, estas infecciones en la piel, estos flujos eran de los órganos sexuales. Los aspectos de impureza no eran abstractos ni teoría. Se concentraban en algo tangible, tales como enfermedades de la piel y flujos y evidencia. Un cadáver era el principal indicio tangible de impureza. Habla de que cuando una persona tenía contacto con algún muerto o con algún leproso, no podía volver al campamento hasta que fuera declarado sano de cuando hiciera la limpieza y se presentara delante del sacerdote nuevamente, y el sacerdote era el que podía decir que ya la persona había quedado completamente sana y volver nuevamente al campamento. El contacto físico con un cadáver era un signo de impureza. Y el contacto vivo y las personas que tenían este contacto debían ser restringidas hasta tanto no se hubiera realizado una limpieza total. Dice que cuando las personas
morían después de que hacían el ritual, lo que nosotros llamamos hoy llevar a la persona al cementerio y todas estas cosas, las personas tenían que limpiarse, o sea, tenían que bañarse, o en la Biblia habla de echar agua. Las personas tenían que lavarse antes de volver al campamento. No podían regresar al campamento si no habían hecho este ritual. Igual lo hacían los leprosos, igual las personas, hombre o mujer, que tuvieran flujo. Si nosotros recordamos cuando estudiamos el libro de Levítico, decía que las mujeres, después de que tenían a los hijos, tenían que pasar determinado tiempo antes de volver otra vez al campamento, o sea, no podían regresar. Y cuando cuando las mujeres tenían su estado natural de su menstruación, tampoco podían estar ahí en el campamento hasta que fueran limpias, y el sacerdote era la persona indicada para dar esta orden de que ya la persona estaba limpia y podía regresar nuevamente al campamento. Eso nos habla el capítulo 5, que todo lo inmundo debería estar echado fuera del campamento y regresar cuando fuera completamente limpio. Si hablamos de la restitución, dice que el hombre o la mujer que cometiera pecado debería restituirlo a la persona, y si no tenía, debería recompensar del pecado a la persona. Incluso tenía que duplicarlo hasta la quinta parte. O sea, nos habla de que además de que tenía que restituirlo, tenía que hacerlo hasta la quinta parte. Y habla de que si la persona no tenía familiares, pues deberían dárselo al sacerdote. Dice, la restitución fundamentalmente garantizaba una genuina reconciliación. No solo bastaba pedir perdón, sino que era necesario recompensar el daño que se había hecho al prójimo. O sea, cuando una persona cometía el pecado, no solamente era pedir disculpas o perdón, sino que tenía que restituir a la persona, resarcirle aquel daño que le había cometido. Además de eso, tenía que darle una quinta parte, y dice la palabra que si la persona no tenía pariente, pues deberían entregársela al campamento, y este lo santificaba y sería suyo, del sacerdote. Nos habla decía que esto era una orden que Jehová le había dado directamente a las personas, porque dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Entonces era una orden directa que Dios estaba dando, que Dios estaba entregando a través de Moisés a los hijos de Israel. No era algo arbitrario que ellos hacían, sino que deberían ser, ¿cómo digo la palabra? Esta orden, era una orden que Dios estaba dando, porque no dice si tú quieres, si tú puedes, si está en tus manos. No, dice, di a los hijos de Israel, o sea, Dios le estaba dando una orden concreta a Moisés para que se la entregara a los hijos de Israel. Además, el hombre tenía que llevar un carnero para la expiación, y esta era una ofrenda que los hijos de Israel deberían dar para restituir aquella falta, aquel pecado que las personas habían cometido. Y vuelvo y les digo, la palabra dice que si la persona no tenía parientes, si no tenían a quien restituirle esa falta,
pues deberían dejársela al sacerdote y el sacerdote obviamente se quedaría con esta ofrenda porque no era una arbitrariedad, era una orden que Dios estaba dando y así los hijos de Israel deberían de cumplirla. Después habla sobre la ley de los celos y voy a leer del capítulo 11 hasta del versículo 11 hasta el versículo 15. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, o alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto, por haberse ella mancillado ocultamente, no hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, sino si viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiendo ella mancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella el aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordatorio que traerá a la memoria el pecado. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celo, y el sacerdote tendrá en sus manos las aguas amargas que acarreará maldición. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero habla de que dice, si el hombre tuviera sospecha, o sea, ni siquiera estaba seguro de que la mujer había cometido adulterio, porque dice, si viniera sobre él el espíritu de los celos y tuviera celos de su mujer, entonces esto no quiere decir, porque más adelante dice, y ni siquiera había sido sorprendida en el acto. Todos sabemos que antiguamente si una mujer era sorprendida en el acto de adulterio, pues era apedreada y moría apedreada. Pero en esta ley no habla de que la mujer había estado sorprendida en el acto como tal. Simplemente habla de que si el hombre tuviera celos, o sea, si él tuviera una sospecha de que su mujer le había sido infiel, de que había sido mancillada, él la llevaría al sacerdote y con él llevaría una ofrenda y la entregaría al sacerdote. Y si vemos el versículo 16 dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que acarrean maldición. Aquí habla de que las aguas amargas, y ahora les voy a decir lo que encontré sobre las aguas amargas. Dice, conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés que Dios le había dado al pueblo por medio de Moisés, el sacerdote debería tomar esta agua santa y hacer en un vaso de barro y tomar también del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y echarla en el agua. Nos habla de cómo sería, y esto sería la forma en que el sacerdote le haría el ritual para la mujer que, como decíamos, solamente si el hombre tenía sospecha de que había sido encontrada en adulterio. Ni siquiera dice que ya había sido encontrada, sino simplemente si
si él tenía sospechas de que la mujer había sido encontrada en adulterio. Dice, la ley de los celos se aplicaba en contra de las mujeres. Hubiera sido bueno que se aplicara también a los hombres. Ante la imposibilidad de que se pudiera saber a ciencia cierta la culpabilidad de la mujer, se solicitaba la intervención divina del sacerdote para que la juzgara. Debido a que si la mujer era adúltera, ambos se presentarían en el santuario ante el sacerdote. Ante las sospechas de una infidelidad, el hombre, y aquí vemos que como en la mayor parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, la Biblia siempre es un poco machista, ¿cierto? Porque habla de que la mujer sí era sorprendida en adulterio, pero si el hombre cometía adulterio, pues en la Biblia no encontramos nada que hable sobre si el hombre era sorprendido en adulterio. O sea, para ellos no había ninguna ley, no había ninguna restricción, no había absolutamente nada que pudiera decir en cuanto a esto. Estas sospechas de estos celos podían llevar al hombre a llevar a la mujer a llevarla ante el sacerdote. También podemos leer en Mateo, voy a buscar Mateo, que nos hace referencia a esta ley. Mateo 10, Mateo 15, Mateo 15, del 19 al 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavarlas no hay contaminación. O sea, aquí nos habla de todo esto, ¿verdad? De todas estas cosas que podían darse en los celos, ¿verdad? Habla de que del corazón salen todas estas cosas, ¿verdad? Como son el adulterio, la fornicación y todas estas cosas. Y aquí precisamente se estaba hablando de un posible adulterio, porque como nos habla la Biblia, pues no, él no tenía ciencia cierta la seguridad de que la mujer hubiera cometido algún adulterio. Él simplemente tenía las sospechas de que ella había cometido un adulterio. Pero del versículo 27 al versículo 31 de Números, que es lo que estamos leyendo, del 27 al 31, entonces nos habla de cómo iba a ser para resarcirle de esta obligación. Dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmundo y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amarga, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldita en medio de su pueblo. O sea, si las aguas que le daba a beber el sacerdote, la mujer verdaderamente había sido infiel, nos habla de cómo esto actuaba dentro de su cuerpo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecundada. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillara, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer,
La presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y el hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Entonces vemos aquí, al final del capítulo 5, la finalización del versículo nos habla de cuál sería el efecto que tendría en la mujer, el efecto físico que tendría en la mujer la posibilidad de que ella hubiera sido, hubiera cometido verdaderamente la infidelidad. Si llevamos esto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, de pronto no tenemos que presentarnos ante un sacerdote porque sabemos que nosotros no hacemos esto, pero sí presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Eh, Aquí habla de los celos, de la infidelidad, pero sabemos que si todas las cosas que no le agradan a Dios, pues son pecados, ¿cierto? Y hemos hablado de tres aspectos: de la restitución, de cometer un pecado, de los celos, y de cómo echarían a las personas fuera del campamento si la persona estuviera cometiendo, había sido, había tenido alguna clase de inmundicia, que era, como hablamos, que era que era la de la menstruación, en el caso de la mujer, concretamente la de la lepra y contaminaciones con muertos. Entonces, como podemos ver, hermanos, aquí habla de estas contaminaciones del cuerpo, pero si nosotros lo llevamos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida eh, ahora, pues todas estas cosas nosotros debemos hacerlas, no con los rituales que lo hacían antes, porque obviamente ya no es lo mismo. Ya sabemos que vino el Señor Jesús y ahora nosotros tenemos acceso directo a nuestro Dios. Pero sí debemos confesar al Señor todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Todos aquellos pecados que eh, hacen mella en nuestra vida, ¿cierto? Y sobre los celos, pues sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Y que no quiere que nosotros tengamos otra imagen delante de Él, que sea solamente Él nuestro único sacerdote, ¿verdad? Y este ritual que hacía el sacerdote para demostrar si la mujer había sido infiel o no, pues era una ordenanza del Señor, sí, Dios se la había dado a Moisés, pero igual en esta época nosotros tenemos eh, toda la confianza para llegar ante el Señor y poder presentar delante de Él todas estas cosas que de pronto no están de acorde con nuestra vida cristiana. Y debemos confesarle al Señor todas estas cosas que realmente no le agradan a Dios y que a veces nosotros las cometemos de pronto inconscientemente, ¿verdad? Pero por eso todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. Y me llama la atención que habla de que eh, en un escrito que encontré, habla de que solamente, porque solamente se aplicaba esto a las mujeres, y hubiera sido bueno que también se aplicara a los hombres. De pronto, en esta época moderna, pues eso no se daría porque eh, hoy no se castiga de esa forma y las leyes son completamente diferentes. Pero sí deberíamos como pensar un poco, o sea, cuando yo leía la clase y me ponía a estudiarla,
pues veía que eh, era un poco como injusto, pienso yo, que nada más se le castigara a la mujer y no al hombre, que el hombre también podía haber tenido de pronto esos momentos de debilidad, por utilizar un término, aunque eso no es ninguna debilidad, pero ese acto de también cometer adulterio en contra de la mujer. Dice que eh, después, a finales del capítulo 5, habla de que después de que el sacerdote le diera esta agua, y si la mujer no mostraba señales físicas de haber cometido ningún adulterio, pues todo volvería a la normalidad y no tendría el hombre más sospecha sobre su mujer y el sacerdote la presentaría limpia delante de él. O sea, el sacerdote decía que la mujer no había sido encontrada culpable de ninguna infidelidad y volvería nuevamente a su casa con su marido. Si era encontrada, si no era encontrada culpable de cometer adulterio. Y como vamos a estudiar también el capítulo 6, voy a adelantarme porque ya estoy viendo que se está acabando. Vamos a estudiar también el capítulo 6 sobre la institución de los nazarenos. Y voy a leer primeramente del versículo 1 hasta el versículo 10, 11. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo votos de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace de la vid, desde los granilos hasta el ollaje no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareto no pasará navaja, nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y si alguno muriere súbitamente a él, junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación será reada sobre su cabeza, al séptimo día la reará. El día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá al uno expiación y al otro holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los primeros días serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces aquí estamos viendo cómo era que la persona escogía ser nazareato. Dice, se instituyó diversos sacrificios rituales que señalaban toda la obra de redención terminada en Cristo. La consagración de los nazareatos consistía en una voluntad dedicada de uno mismo al Señor. Involucraba la abstenencia del vino, símbolo de los placeres naturales de la vida, y hasta las uvas mismas en cualquier forma que lo representara. Los goces terrenales
en sí mismo y hasta las uvas que representaban en cualquier forma los goces terrenales en sí mismo, pero no daba al creyente el gozo del Señor en su corazón. O sea, que cuando la persona decidía esta forma de entregar su vida al Señor, pues ahí dice que no podía tomar del fruto de la vid, no podía tomar vino, ni sidra, ni todas estas cosas. ¿Para qué? Para que no se contaminara. Era la forma en que ellos, el Señor le había mandado a los que voluntariamente, porque habla de que era voluntario, la persona de que quería verdaderamente entregar su vida al Señor y no podía tener nada de estas cosas porque esto representaba un gozo terrenal, o sea, era como una forma de diversión, por utilizar un término, en, en la vida normal que podía tener cualquier persona. Ellos habían escogido esto y tenían que tener una disciplina para poder seguir lo que habían escogido. Esto constituye, por lo tanto, el símbolo externo de la entrega que lleva a encontrar todo el gozo en el Señor. O sea, en apartarse de todas estas cosas, los llevaba a una entrega total al gozo del Señor. También tenía como objeto llevar el cabello largo, que normalmente se consideraba una deshonra para el hombre, con el cual se evidenciaba que si se separaba, que estaba dispuesto a sufrir el rechazo de los demás para servir al Señor. O sea, era una forma visual, una forma externa de demostrarle a los demás que ellos habían escogido servir al Señor. Dejarse crecer el cabello era una demostración para los demás de que estaban dispuestos a entregarse por completamente al Señor. El voto también tenía como, tenían como imposición que no podían acercarse a cuerpos muertos ni aunque se trataran de sus parientes. Si bien vemos que Sansón, Samuel y Juan el Bautista fueron nazareos, el que cumplió plenamente esta figura fue el Señor Jesús, que en su totalidad se entregó por nosotros y no permitió que ninguna atadura lo distrajese de su cumplimiento que le había entregado el Padre. Entonces, si nosotros sabemos la historia, Sansón, Samuel, Juan el Bautista, pues fueron hombres que Dios escogió y que dejaron crecer su cabello. Sin embargo, esto ellos lo hicieron de una forma física, pero realmente el que cumplió con todas las, las señalidades que Dios le había impuesto, pues fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue el único que pudo entregar su vida por nosotros. Esto lo podemos corroborar en Juan 1:18, voy a leer. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí vemos que Jesucristo fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios mandó para nuestros pecados. Y también en el mismo Juan, pero Juan 6:38, Juan 6:38 dice,
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que él me diere no se pierda, ya no se pierda ya nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y en Hechos, en Hechos 7, en Hechos 7:26, habla. Y al día siguiente se presentó, perdón, esa no era la cita. Bueno, ahora no la encuentro, pero ahora no encuentro la cita. No, sino que como que la escribí mal. Pero bueno, lo que podemos ver en Juan, ¿verdad? Era el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que era que entregara a su Hijo, ¿verdad? Entregar a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. Al final del capítulo 6 dice, después tomará el sacerdote la espalda cocida del carnero, una tórtola sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y la pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mezará aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, la cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hizo votos de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieron, según el voto que hicieron, así será conforme a la ley de su nazareato. Entonces vemos que los que escogían ser nazareos pues tenían que cumplir con algunas reglas que fueron instituidas para las personas que deseaban seguir esto, que era una forma diferente de servir al Señor. No quiere decir que los demás no le servían, sino que ellos escogían esta forma para agradar a Dios, para entregar su vida al Señor. Bueno, hermanos, esto fue lo que yo pude encontrar, lo que Dios me pudo mostrar a través de estos capítulos 5 y 6 del libro de Números, la enseñanza que yo pude encontrar aquí. Y la verdad es que algunas cosas fueron muy dicientes para mí, muy importantes en mi vida. Y le doy gracias al Señor por haberme permitido compartir con ustedes esta porción de la palabra. Ahora podemos participar, tenemos 10 minutos para la participación. Bueno, Susa, yo de pronto quiero comenzar participando, varios punticos que estoy anotando aquí. Una de las cosas que de pronto a mí me llamó más la atención de estos capítulos fue el que cómo Dios no deja nada, por decir, en el aire. ¿Ya? Porque si sabemos, él desde el libro de Éxodo, el libro de Éxodo y el libro de Levítico, él venía dando muchas instrucciones con respecto a estos temas que hablamos ahora. Pero fíjate que específicamente de las personas que se encontraran inmundas, esa especificación de que ellas debían ser apartadas del campamento no la había dado, o sea, esa especificación no se había entregado. Y fíjate que él aquí está haciendo una especificación de que ellos no podían permanecer, ya que podían contaminar, y entonces por eso ellos debían estar en un lugar fuera. Y pienso que es bastante importante
ese tema, o ellos quisieron resaltarlo ahí porque más adelante en el tema que vamos a ver de María, cuando María es como se revela contra Dios, murmurando de Moisés, ella cae leprosa y precisamente la indicación que dan es que ella es apartada del campamento durante esos días en que ella está leprosa. Entonces, y también con respecto a lo de la restitución, el hecho de que si no había quien lo recibiera, un familiar que recibiera esa restitución, entonces podía recibirla el sacerdote. Entonces vemos que Dios en su perfecto orden de las cosas, Él no deja nada al azar, sino de que todo tenía una especificación del procedimiento, como un manual de procedimientos de lo que se debía hacer. Y con respecto a lo de la ley de los celos, pienso que un de los versículos bastante dicientes es el versículo 28. En el capítulo 6, aquí tenemos. En el capítulo 5, el verso 28 dice: mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. O sea, una de las razones que uno puede concluir de acuerdo a la palabra era que ustedes saben que una de las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos crecieran y se multiplicaran y se convirtieran en una nación fue el hecho de que sus mujeres eran bastante fecundas. O sea, ellas tenían una cantidad de hijos. No había mujer estéril, esa fue la bendición que él le entregó a ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hombre veía que su mujer no tenía hijos, ellos consideraban la infertilidad una maldición. Entonces, de pronto, como aquí yo lo asocio con el hecho de que un hombre tenía a su esposa y su esposa no tenía hijos, eso lo hacía él sospechar de que esa maldición de no tener hijos era porque ella le había sido infiel o porque tenía algún pecado, porque esa era la asociación que ellos hacían. Entonces, fíjense de que uno podría decir, no, es injusto para la mujer, pero nosotros sabemos qué pasa cuando un hombre siente celos. ¿Qué trae eso? O sea, trae violencia, trae la manera en cómo de pronto podía estarla maltratando. Entonces, Dios da una especificación. Hombre, si él tiene ese espíritu del celo, si usted tiene esa duda de que su mujer le fue infiel, simplemente, ¿cómo vamos cómo es que se llama? A liberar toda duda, haciendo ese procedimiento que se hacía de que ella tomara esas aguas amargas y que si sencillamente ella estaba libre de pecado y no había ningún problema, ella no sufría ninguna consecuencia. Pues fíjense que aquí dice: si estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. O sea, ya él no va a tener ninguna sospecha que la razón por la cual ella es infértil es porque ella ha sido infiel. Es la parte que de pronto concluyo de ese versículo 28 me llamó mucho la atención. Y con respecto al voto de nazareato, el hecho de que, fíjese de cómo ellos hacían ese voto para dedicación a Dios. Y Dios hoy a nosotros, cuando nos salva, nos pide precisamente eso, o sea, el que nosotros nos dediquemos. Y hay muchas, fíjense que en la parte de esa de abstenernos del vino, nosotros lo hacemos porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Entonces, mientras que en aquel momento era algo que se hacía externo, hoy nosotros, gracias al sello del Espíritu Santo, debemos santificarnos y dedicar nuestra vida a Dios, apartarnos para Dios. Ese es el llamado que Él nos hace como cristianos. Y lo otro, con respecto a ese tema que también yo pensaba, es, fíjese, en la Iglesia Católica, ese tipo ¿cómo es que se llama?, de hacer voto o coger a los niños y consagrarlos desde pequeños a un determinado santo. O sea, fíjese que es completamente contrario, una desviación completamente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Porque allá lo están haciendo a una imagen, a un santo, haciendo idolatría. Y no saben todas las maldiciones que le acarrean muchas veces y esas ataduras generacionales que le hacen a esos niños desde pequeños cuando ellos dicen que no, los consagran y los llevan a que participen en las procesiones y todo eso, cuando de pronto consagran a un niño o hacen voto o hacen lo que dicen que llamar una manda con un niño que lo consagran desde pequeño, pero no, fíjese que no lo hacen a Dios, sino que lo hacen a un santo, a una figura que es idolatría. Era de pronto eso lo que quería participar. Gracias. No, yo decía, o sea, cuando yo leía, decía que a mí me parecía injusto el hecho de que, o sea, siempre como que las mujeres somos las que tenemos que cargar con la culpa de que, o sea, fuera expuesta la infidelidad de la mujer y por qué también no se exponía la infidelidad de los hombres. De igual somos iguales ante el Señor, todos somos iguales.
Entonces, o sea, eso es lo que yo me refería con eso de la infidelidad. Pero, Hermana no, Jenny, muy bien, Denis, gracias. Hermanos, hermana Jenny, yo sí, pedí la palabra, tengo la manito ahí atrás. Hermanos, vamos a, la hermana Ruby, primero alzó la mano y después el hermano Alfonso. Bueno, hermanito, buenos días para todos. El Señor nos continúe bendiciendo. Quiero hacer precisamente a eso que dice Jesús y ahora una aclaración, y es que sí había castigo también para el hombre adúltero. Nosotros ya estudiamos esa parte de Levítico, del capítulo 20, totalmente ahí específicamente en Levítico 20, versículos 10 en adelante, dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados con la muerte, tanto el adúltero como la adúltera. Bueno, sí se ve allí que sí había, porque Dios es justo, sí había para ambos. Lo que pasa es que algunos críticos, Susi, digamos, hablan bastante fuerte acerca de este ritual que te tocó a ti en la clase explicar hoy. Es un ritual que hay que estudiarlo a profundidad para poder comprender cuál es el propósito de Dios allí. Entonces, como bien lo explicó la hermana Jenny, pues se trataba como de despejar una duda, porque dice allí que en el capítulo que el hombre sí sentía esa duda, esa amargura en su corazón, y él tenía que despejarla, porque hay dos casos en el Antiguo Testamento que nos muestran, ¿verdad?, sobre el adulterio. Dice que él la llevaba al sacerdote para despejar por medio de ese ritual la duda. Dice que si con el tiempo ella no podía tener hijos, era culpable, y su castigo era la infertilidad. Y se dice también que si ella podía tener hijos más adelante, porque era inocente, y los hijos precisamente eran su recompensa, porque como bien lo dijeron ahorita, era como un castigo, una cosa fea no poder tener hijos en esa época. Este ritual, vuelvo y digo, se practicaba cuando había sospechas por parte del esposo, porque cuando ya era comprobado que la mujer era adúltera, ya nosotros sabemos lo que sucedía, porque ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Que la mujer la cogían infragante y era apedreada. Y bueno, más adelante vemos en el Nuevo Testamento cuando precisamente al Señor Jesús, como para probarlo, a ver cuál era la sabiduría de los hombres, le llevan a la mujer y le dicen: mira, la cogimos en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. Pero entonces, como ya estamos en la ley de la gracia, ya Jesús muestra el amor por la persona que ha cometido pecado y los confronta y les dice: bueno, el que no ha cometido pecado, que le tire la primera piedra. Y entonces es como ya ahora con el Nuevo Testamento y con el pacto de la gracia, ya nosotros vemos que las cosas son distintas y que Dios nos da el perdón, y que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque la Biblia dice claramente que solamente hay uno sin mácula y sin mancha, que fue el Señor Jesucristo. Los demás todos de una u otra manera hemos pecado. Entonces, aclararte, Susi, que sí se habla del hombre, que algunos detractores consideran estos pasajes del Antiguo Testamento como machistas, pero si en realidad nosotros estudiamos a profundidad la ley, nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido justo y de que sí había castigo también para el hombre adúltero. Gracias, hermana. Bueno. Hermano Alfonso. Gracias, hermana Ruth. Tiene el micrófono cerrado, hermano Alfonso. Bueno, buenos días para todos, que el Señor nos siga bendiciendo y guardando. Bueno, sí, exactamente. Siempre hay un propósito muy específico en los estatutos que el Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ha establecido. Y aunque para el lector de hoy, nosotros, los creyentes y los que no lo son también, nos puede parecer injusto las instrucciones que se dan aquí en este capítulo 5 del 11 al 26. Pues había un propósito, y que era, pues, diría, contener de alguna manera los celos del hombre, ¿tá? Porque era celos, no sospecha. ¿Y qué celos? Celos es la sospecha de que el ser amado es infiel. Sospecha, no hay nada confirmado. Y para eso, pues, se estableció este método legal para establecer la culpa o la inocencia de una persona. Hay procedimiento y se habla de agua amarga. El agua amarga, recordemos el pasaje allá de lo que es Éxodo,
nos habla de las aguas de Mara. No pudieron beber porque eran amargas. Pues algunos comentaristas dicen que eso se traduce como agua salada. No, hay que ver qué efecto producía esa agua salada con el polvo de la tierra que el sacerdote le aplicaba a esta agua. De todas maneras, vemos nosotros que había hoy día, pues las personas, los hogares, ¿y cuál es el propósito? Bueno, salvar el hogar, salvar la familia, ¿verdad? Había sospecha, cuando sospecha, el hogar es un motivo de conflicto, más o menos, de conflicto, incluso hasta de feminicidio, como decíamos hoy, ¿verdad? Hoy día vemos que hay muchos feminicidios en el mundo, particularmente aquí en nuestro país. Justamente la causa principal es esa, los celos. Uno lee la prensa y se da cuenta que gran parte de estos feminicidios suceden por celos, porque el hombre considera a la mujer como un objeto de posesión y se dice, si no eres mía, no eres de nadie. O sea, piensa, hasta dónde se llega. Pero pienso que en ese entonces, antes de que el procediera a hacer esto que hoy se hace, el feminicidio, Dios estableció este método para que a través de estos procedimientos pues, se llegara, lo que se hace hoy con los pastores, ¿verdad? Hoy día cuando los hogares están en conflicto, hermanos, cuando hay muchos hogares cristianos que están en conflictos, ¿verdad? Más o menos, y aquellos que no lo son también. Entonces se establece hoy día los que no son cristianos acuden a un psicólogo que los ayude, cualquiera que sea la causa del conflicto en el hogar, cualquiera que sea la causa, entre ellas por supuesto los celos. Pero también nosotros los cristianos tenemos también a los líderes, los hombres y mujeres que Dios ha puesto al frente de su iglesia para que nos ayuden a resolver esos conflictos familiares. Y por eso hay consejería, ¿verdad? Existe la consejería espiritual para los hogares y para todas clases para todos los miembros de la iglesia que requieran de ello, que requieran de esa asesoría, esa explicación, ¿no? Y bueno, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la pureza en el campamento, hermano, hoy día las medidas que se tomaban contra estas personas era porque estaban contaminadas, pero era una contaminación física, material, la lepra y de pronto alguna enfermedad venérea, ¿verdad? Los flujos, pues sabemos que algunas enfermedades venéreas producen flujos en los órganos sexuales. Entonces vemos que puede hacer esto, ¿no? Y hoy día, hermanos, hay la pureza espiritual. Cuando algún hermano está contaminado, que ha caído, ¿verdad? Hoy no se le aparta, como anteriormente se saca el campamento, pero sí se le aparta de sus funciones principales. Cualquiera persona, cuando nosotros comenzamos nuestro primer paso en el Evangelio, existía la disciplina. Él se disciplinaba a aquellos miembros de la iglesia, todos, especialmente aquellos que tenían un cargo. De hecho, nosotros tenemos en nuestros estatutos, tenemos un capítulo referente a la disciplina. Y estamos incluidos todos, tanto desde el pastor hasta el último miembro, están incluidos ahí. Y una de las medidas que se toma es justamente apartar del cargo que tiene, ¿verdad? Alejarlo del cargo que tiene temporalmente, hasta cuando demuestra evidentes de que ha sido pues, restaurado por Dios y con ayuda de la iglesia, por supuesto. Pero aquí vemos una similitud, vemos una analogía, un paralelo, ¿verdad? entre esta medida que se tomó entonces con relación a la pureza en el campamento y hoy día podemos decir la pureza en la iglesia, ¿verdad? Para mantener la pureza en la iglesia. No sé, a veces se ha perdido ya esa costumbre, esa institución de la disciplina, pero bueno. Y bueno, lo otro es pues con relación, hermanos, al notariato, hoy día es mucho más exigente, diría yo, pero ya hoy día no está en función o no depende, hermano, de una ley, o sea, no depende de que está impuesto
por un estatuto, por un reglamento, ¿no? Hoy día ya esto depende más que todo de una relación muy personal y real con Dios. Pero ya esto es ya una cuestión espiritual. Anteriormente podríamos decir que era como algo, aunque no impuestos, no, es un demandado. Yo pedía eso, no una imposición, Dios no impone, pero sí Dios demandaba eso. Hoy día lo que Dios demanda es esa consagración, esa dedicación, ese apartamiento de las cosas hacia de cosas que a Dios no son trascendentes, depende más que todo de nosotros mismos, o sea, de esa relación real, sincera, que nazca justamente de nuestra gratitud a Dios, que lo hagamos, como decimos, no para alcanzar mérito delante de Dios, porque sabemos que nunca podemos alcanzar mérito delante de Dios. Él dice que nuestras acciones son como trapos de inmundicia delante de Dios, sino que lo hagamos realmente porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en toda nuestra vida social y todo. Entonces, bueno, yo sé que hasta ahí, hermano, porque sé que otros tienen que también aportar. Gracias, hermano.